y de ese amor que ha recibido lo ha podido compartir, le ha podido hablar a otra persona de lo que hizo Cristo en su vida. Hace un tiempo surgió una pregunta de cuál era la misión de la iglesia, ¿no? Porque hasta hoy en día no hay un concepto muy específico de cuál es la misión de la iglesia. Y surgió esta pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y yo, para dar una respuesta completa, sabía que andaba por ahí y quería dar una respuesta completa, y me acordé del estado, sino del perfil de WhatsApp de la iglesia Sígueme. No sé si alguien se acuerda. Si lo tiene alguno en el WhatsApp, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál era el propósito de la iglesia Sígueme? A los que asistíamos en aquel tiempo. Anunciamos su perdón, amamos su pueblo, aprendemos su palabra, alabamos su persona y acercamos su provisión. Bueno, como Iglesia del Sauce no estamos muy lejos de ese concepto. De hecho, una de las primeras mandatos que tenemos es anunciar su perdón. Y para esto, para introducirlo más o menos, le voy a contar la historia de un pastor que se llama John Harper, capaz que lo han sentido nombrar. Este pastor se convirtió a los 14 años, a los 17 años ya predicaba, y a los 25 años logró tener una congregación de 25 personas. Y en poco tiempo ya era de 500 personas. Y fue tan popular su predicación, era tal su devoción por compartir el amor de Dios, de Cristo, con las personas, que era invitado por todos lados. Entonces fue en un viaje a una iglesia para compartir, y bueno, de lo eficaz que era su predicación, ¿no es cierto? Y adivinen qué, se tomó un barco allá por el año 1900. Adivinen qué barco se tomó para llegar a destino. Se subió al Titanic. ¿Poseidón? No, el Titanic, fue en el 1912. El Titanic. Bueno, todos sabemos qué pasó con el Titanic, pero esta historia yo no la conocía. Se pensó hundir el barco. Este pastor ya tenía a su esposa, tenía hija, y bueno, se empezó a hundir el barco, ¿no? A tal punto que ya cuando vio que era inminente, las personas, las mujeres y los niños, sabemos qué pasó. Subieron en los barcos de emergencia y se la llevaron. Pero él se hundió el barco, saltó al agua y se encontró con otra persona. Y ya en el agua, con la temperatura bajo cero, a esa persona se le acercó y ya en los últimos minutos de vida le preguntó a esa persona: ¿eres salvo? ¿Has creído en el Señor Jesús? Y imagínense, la otra persona no entendía nada. Pero en todo ese tiempo, o la que venía o la que lo volvía a llevar, le preguntaba: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Hasta que, bueno, le predicó, le comentó del amor de Dios, y llegó el punto que hizo la gran DiCaprio, se hundió. El pastor murió, ahí muere. Pero gracias al testimonio de esta persona y al testimonio de la mujer y la hija, esta persona, que se desconoce el nombre, dice: yo soy el último convertido de John Harper. Gracias a que él me pudo predicar su último sermón, su último testimonio de lo que hizo Cristo en su vida. Imagínense en ese momento, el agua bajo cero, solo, con más de 3.000 metros de agua bajo los pies, no tuvo opción y dice: bueno, me entrego mi vida a Cristo. Entonces, por eso tenemos este mandato, este compromiso de compartir lo que Cristo ha hecho entre nosotros. Y son 4 preguntas que tiene este mensaje, y la primera es: ¿por qué debemos anunciar a Cristo? Bueno, ¿cómo comienza Pablo anunciando a Cristo? Él dice: vengan a Cristo porque van a tener una vida maravillosa, una vida abundante. No, ¿qué dice? En Romanos 1:18, él arranca diciendo, si lo quieren buscar, vamos a ver en dos capítulos de Romanos. (1:18) ¿Lo tienen? Dice:
pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es interesante este pasaje porque cada vez que compartimos del amor de Dios, del amor de Cristo, siempre le preguntamos, ¿cree en Dios? Y es muy raro que uno en 100 diga no, sí. La mayoría dicen que sí. Pero de ahí, ¿cómo llegan? ¿Cómo tenemos que hacer para que lleguen a conocer el verdadero amor de Dios? Porque le preguntamos, ¿y por qué crees en Dios? Y porque vemos la montaña, vemos el mar, vemos su creación. Perfecto. Pero usted sabe que está bajo la ira de Dios. Usted sabe que está condenado. Usted sabe que la ira de Dios es el enojo de Dios por la destitución, por ese pecado que fue en el principio de los tiempos. Bueno, no lo sabe, incluso nosotros mismos no la sabíamos, porque muchas veces antes de llegar a Cristo, a mí me pasó personalmente, veíamos a un Cristo crucificado, pero no sabíamos por qué había muerto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que darle nosotros? Decirle que venga Cristo, ¿pero por qué? Porque su situación es tan desastrosa ante Dios que tiene que rendir cuenta por intermedio de Cristo. Y bueno, Dios en su misericordia, en su bondad, ¿a quién envió? Envió a Cristo. Y es por eso que tenemos que anunciar, pero primeramente decirle a la persona en qué condición se encuentra ante Dios antes de llegar a Cristo. Carlos no sabía el mensaje que iba a dar, yo tampoco iba a saber que iba a dar Carlos, pero citó un pasaje similar, 2 Corintios 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es muy difícil de entender esto. El justo pagó por nosotros, los injustos, para acercarnos a ¿quién? A Dios. Y este es el mensaje que tenemos que dar. Este es el mensaje que tenemos que mencionar, y muchas veces dicen, no, pero cuesta, no sé, me pasa esto, no quiero ir a tal lugar. Está bien, pero después el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿qué le aconseja a los romanos? ¿Qué les dice? ¿Qué les cuestiona? En Romanos 10, 14, 17, le hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Usted anuncia las buenas nuevas, mi hermano? ¿Usted? Qué lindo pie que tiene, hermano. Lindo. Así que este es el compromiso que tenemos, de ser enviados a hablarle a aquella persona que no conocen de Cristo. Porque si no, ¿cómo van a conocer? Si no, ¿cómo van a compartir? Si no, ¿cómo van a llegar a Cristo? Y está escrito en la Biblia cuál es la misión de la iglesia. En la Gran Comisión lo vemos. En los 4 evangelios tenemos la Gran Comisión. Y este pasaje lo vamos a buscar. En Lucas 24 tenemos en qué consiste la misión de la iglesia. Lucas 24, 44 al 49. ¿Nos dicen cuando tienen?
Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, Lucas 24, 49, 49. 44, 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley en la del Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. ¿Qué dice la última oración? Hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Bueno, acá surge la segunda pregunta. ¿Quién debe anunciar a Cristo? ¿De dónde recibimos ese poder? Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a todas las naciones? Porque el mandato acá, la misión de la iglesia es predicar su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y ahí, ¿a dónde tenemos que ir? A Hechos 1. ¿Dónde recibimos poder? Por intermedio de el Espíritu Santo. Hechos 1. Hechos 1, 6, 9. Muchas veces dice: no, eso es trabajo del pastor. Eso es trabajo de los que tienen un don especial, de los iluminados, que pueden llevar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es sencillo, mi hermano, es: el justo pagó por los injustos para llegar a Dios. Eso es el mensaje. Y en Hechos 1, 6, 9, porque no es obra humana, es obra y poder que viene del cielo, viene de lo alto, veíamos en Lucas, y en Hechos 1, 6, 9 dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempo, y a usted no le corresponde saberlo. El 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora bien, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Acá el Espíritu Santo bajó por todos los discípulos, los apóstoles. ¿Y será que pudieron los discípulos y los apóstoles llevar el Evangelio a todas las naciones? Se complica, ¿no? Entonces más adelante vemos, como le decía, Carlos no había visto el mensaje y yo tampoco había visto el de él. ¿Qué pasó? Más adelante en el libro de los Hechos, ¿qué comienza con la iglesia? Una persecución. Y lo podemos ver en Hechos 8. Ahí nos vemos lo que le pasó a Esteban, un discípulo que compartía del mensaje. En Hechos, al principio de los Hechos, en el número 8, retrocediendo un poco al 7, son 3 versículos antes, sería 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y en otras versiones dice: murió. Y ahí arranca en el 8:1, y Saulo consentía de su muerte. Bueno, Saulo es el apóstol Pablo, después tuvo un encuentro con Cristo, ya se sabe la historia, camino a Damasco, y ya no se llamaba Saulo, se llamaba Pablo, pero Dios lo utilizó de tal manera, después de haber estado persiguiendo a los cristianos,
y matándolo y ser testigo presente, como en este caso, y logró escribir 13 libros del Nuevo Testamento. Ese es el poder que recibimos todos los cristianos al recibir el poder del Espíritu Santo. Hay poder, y bueno, lo vemos en los libros y cartas que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, consentía su muerte en Hechos 8. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles no pudieron extender el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque se quedaron. Los que fueron esparcidos fueron creyentes comunes, corrientes, como nosotros. ¿Y a dónde fueron llevados? Y este pasaje me hace recordar porque estábamos en la iglesia Sígueme, y bueno, tuvimos un verano, tuvimos invierno, y estábamos cómodos, ¿no? Teníamos el aire acondicionado en invierno, nos sentábamos en el último banquito, qué lindo que predica el pastor, qué lindo el grupo de alabanza, y estábamos así, ¿no es cierto? Pero en un momento, a Dios gracias, no tenemos esa persecución como tenían los cristianos del primer momento, que los apedreaban e incluso los mataban, lo hemos podido ver. Pero en nuestro caso estábamos cómodos, ¿no? Pero ¿a quién nos envió Dios? A que seamos testigos de Él. Y no por nuestra obra, sino por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, los cristianos salen huyendo de Jerusalén, excepto los apóstoles. Y los cristianos eran como, repito, como usted y como yo. Y en Hechos 11, 2 capítulos más adelante, 3, Hechos 11, Lucas retoma la historia del capítulo 8 para saber qué pasó con estos cristianos que salieron de Jerusalén, pero los apóstoles se quedaron. ¿Y qué pasó con estos cristianos que salieron, que estaban ahí cómodos, pero vino esta persecución y tuvieron que salir huyendo? En Hechos 11, 19 al 21, dice: entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto los judíos. Pero entre ellos habían unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándole las buenas nuevas, que Jesús es el Señor. 21. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Fueron los apóstoles los que predicaron el mensaje de salvación? Fueron simples creyentes como usted, como yo. ¿Y quién los acompañaba? La mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número que creyó se convirtió al Señor. A tal manera, a tal punto, que la iglesia de Antioquía vino a ser el centro misionero del Nuevo Testamento, porque gracias a esa iglesia, que fue fundada por un gran número de creyentes, donde no había ningún apóstol, llevó el Evangelio hasta Asia y toda Europa. ¿Cuánto más se expandió el Evangelio sin la ayuda de los apóstoles, no? ¿Cuánto más pudimos ser y recibir de ese mensaje gracias a los misioneros, gracias a esta iglesia que desembarcó entre Asia y Europa? Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que anunciar a Cristo? La iglesia no es el Titanic, pero sí, como ilustración, podemos ver que el sauce puede ser el Titanic, ya que se ha hundido. Y todos somos un equipo de rescate que vamos y tenemos que llevar ese salvavidas, tenemos que llevar ese mensaje, no para buscar cadáveres, sino para buscar personas que están muertas espiritualmente. Y esta palabra es muy fuerte porque son, según la Biblia, no son cadáveres espirituales, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y nosotros estamos constituidos cuerpo, alma, espíritu, pero espiritualmente, ¿cómo nos tiene el pecado?
muerto. Y no es casualidad que esta iglesia esté acá para que compartamos ese mensaje. No es casualidad porque no hace mucho tiempo que estamos, pero hemos visto muchas necesidades, hemos visto muchas personas atravesando muchos dolores, muchos sufrimientos. Y no lo digo por una enfermedad, ¿no? No lo digo por una enfermedad, lo digo porque hemos estado visitando, tenemos lugares donde compartir el mensaje, gracias a Dios se nos abrió las puertas del hospital hace un tiempo y podemos ver lo que ha hecho el pecado, lo que está haciendo. Y es tremendo. Y tenemos que llevar ese salvavidas, tenemos que llevar este mensaje, porque la gente se está muriendo y se está muriendo sin Cristo. Y el que se muere sin Cristo, sabemos lo que le pasa. Y muchos dicen, bueno, yo no simpatizo mucho con la gente que está en el hospital psiquiátrico. Y no es fácil. Pero ¿es el hospital el único lugar que tenemos para compartir? Tenemos plaza. Incluso los adolescentes tienen programado hacer un fútbol acá en las canchas. Pero bueno, acá a nadie le gusta el fútbol, ¿no es cierto? Así que tienen excusa para no ir. Pero bueno, se puede hacer, no está nada programado todavía. Fue una idea que largó uno de los chicos de hacer un juego y bueno, sería una idea, no estoy proponiendo nada, sería una buena idea acompañar a los chicos y de paso compartir del mensaje. Tenemos plaza también y usted me dirá, bueno, no me gusta el fútbol, tampoco quiero participar de ese evento, no me simpatiza. Bueno, vamos a un lugar más cerca. ¿Y en su casa? ¿Cuánto comparte del amor de Dios? ¿Cuánta Biblia tienen los chicos? Abre la Biblia en la semana y le dice, miren, tengamos un devocional. ¿Cuánta Biblia tienen los chicos? Y acá hay un ejemplo que siempre usamos. A mí por entrar a un garaje no me hace auto, como tampoco estar dentro de un hospital me hace doctor. Tampoco los chicos, los adolescentes, los jóvenes o cualquier persona que venga a la iglesia lo hace hijo de Dios. ¿Qué lo hace hijo de Dios? Haber creído y haberse arrepentido y reconocer a Cristo como Salvador. Son ideas, son versiones, son propuestas que voy largando. Porque ¿cuál es el primer ministerio que tiene el papá de una familia? ¿Cuál es su mayor ministerio? Su familia. El tercer punto, ¿cómo podemos anunciar a Cristo? Bueno, por intermedio de la oración. ¿Tenemos algún día dedicado a la oración acá en el Sauce para orar por los vecinos? Tenemos un día. ¿Qué dice Efesios 6, en el apóstol Pablo, 6, 18, 20? Se lo leo rápidamente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para por todos los santos, y por mí, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Soy embajador en cadenas. El apóstol Pablo estaba preso escribiendo esta carta. Y sin embargo, el maestro de la predicación, ¿qué le pide a los efesios? Por favor, oren por mí para que cada vez que sea mencionado el Evangelio sea volcado con denuedo, para que pueda ser recibido. 2 Corintios 5:20 se nombró también el mensaje de reconciliación. Somos embajadores de Cristo, tenemos ese mandato. Entonces, ¿tenemos lugar donde anunciar a Cristo acá en el Sauce? ¿Tenemos maneras? Sí. Y el cuarto punto, ¿qué tenemos que usar siempre? La Biblia. Y cito tres pasajes rápidamente.
Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Termino con Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que los envíe.